Saludos estudiantes. Esta vez entonces vamos a trabajar con la clase 2 de la materia de problemas psicosociales, la cual entonces como contenidos va a tener lo que es la psicología social comunitaria, su origen, definición y los postulados básicos. Y lo que vamos a aprender les va a servir para que resuelvan los problemas de qué es la psicología social comunitaria, qué hacen estos profesionales comunitarios y también qué es una comunidad. Por ende, entonces, comencemos. Miren, algo introductorio. En la primera clase entonces se les comentó que esta área abarca la comprensión de las causas del comportamiento, pero que están, entre comillas, por fuera del sujeto, es decir, de los elementos de la sociedad que están empujando para que el ser humano tenga un comportamiento diferente. Entonces, la continuidad de esto consiste en que nosotros debemos pensar que estamos hablando de un conjunto de factores sociales que hacen que el ser humano se comporte de una forma distinta, pero no solo uno en aislamiento, sino la comunidad en sí. Es decir, que si nos pensamos en una especie de gráfica, lo mejor sería identificar que ya no es un conjunto de vectores sociales que están haciendo que un sujeto se comporte diferente, sino de hecho estamos viendo, o sea, que es un grupo de personas que están siendo influenciadas por los factores externos a ellos. Entonces, a eso nos referimos por un lado. Por ende, entonces, la rama de la psicología que se encarga de estudiar todos estos procesos psicosociales y cómo influyen en el comportamiento del psiquismo colectivo se llama entonces psicología social comunitaria. Entonces, esta es la justificación teórica por la que vamos a utilizar esta rama de la ciencia para poder comprender este conjunto de factores sociales. Entonces, vamos a trabajar con un texto que es bastante antiguo, pero que es un clásico de esta materia. Entonces, es el documento que se llama Psicología Comunitaria, planteado por Maritza Montero. Vamos entonces con un contexto. Si bien es cierto, estamos hablando de una ciencia que tiene un origen en la década del 60 en Estados Unidos por varias mentes en esta línea, se puede afirmar, miren, a la actualidad, que la psicología social comunitaria tiene mucho avance en nuestra América Latina. Es decir, miren que no es extraño que colegas así europeos o de otras partes del mundo vengan acá a América Latina para aprender cómo nosotros hacemos psicología social comunitaria. A pesar de que entonces esta línea no fue creada acá, se concibe que hay un avance bastante importante en nuestros contextos, podríamos decir. Este, una de las referentes que aún sigue entonces siendo una luz muy importante en esta área es la profesora Maritza Montero, que es de Venezuela. Por ende, entonces, como se les había comentado antes de que vean este video, previamente entonces entiendo que ya miraron los videos anteriores. Entonces, percántense que ahí se observan tres experiencias. La primera parte era cómo un proyecto planteado por psicólogos entonces puede resolver una problemática que existe en una comunidad propia en Perú. Miren, en cambio, el video 2, dense cuenta que corresponde a una descripción de en qué consiste la psicología social comunitaria. Y el último video, en cambio, corresponde a la experiencia de uno de profesionales que se dedican directamente a esta línea. Entonces, si analizamos los tres materiales, percátense que hay ciertos elementos en común. Es decir, antes de meternos en la definición concreta, quiero que se identifiquen que es una forma de hacer psicología diferente. Es decir, que no se queda solamente en las cuatro paredes del consultorio o en el espacio de una atención de salud como puede ser una unidad, ya que esta es un área en donde los psicólogos tienen que, como dicen en mi país, ensuciarse las botas. Es decir, salimos de la comunidad, de nuestros espacios de trabajo y vamos
y nos adentramos a hacer trabajo, pero dentro de los grupos humanos. Es decir, pónganse, estas profesionales de Perú, eh, dense cuenta, o sea, que salieron de su ciudad y tienen que ir entonces a dar una mano en las clases en una isla en el lago Titicaca, me parece que era. Y lo mismo en las otras dos experiencias. Es decir, que se caracteriza porque es una forma de hacer psicología, pero yendo directamente al problema, o sea, eh, saliendo de nuestros espacios cotidianos para meternos e interactuar con los grupos con quienes queremos intervenir. Entonces, es un tipo de psicología más dinámica, si cabría el término. Por ende, entonces, vamos a la definición. Hemos resaltado ciertos aspectos y miren, entonces, la definición que nos plantea Montero dice que es una rama de la psicología cuyo objeto es el estudio de los factores psicosociales, que hace un ratito conversamos que son, en cambio, estos elementos de la sociedad que empujan al comportamiento diferente. Ven, o sea, que en semestres pasados imagino que les explicaron lo que es estructura social, lo que es la discriminación y ese tipo de elementos que hacen que la gente se comporte de una forma diferente. Entonces, es la rama que estudia estos factores psicosociales y mediante eso puede desarrollar, fomentar y mantener el control de los individuos. En otras palabras, es el estudio de los factores sociales que nos sirven para que nosotros podamos modificar el comportamiento de los individuos que forman parte de una comunidad. Y esto nos sirve entonces para que esa comunidad mejore su calidad de vida. En términos más sencillos, hablaríamos entonces que es una rama de la psicología que se encarga de manejar los factores psicosociales para mejorar la calidad de vida de las comunidades. Entonces acá hay una aclaración. Nuestro rol consiste en que nosotros somos quienes diagnosticamos el problema de las comunidades y gestionamos los recursos que tiene esa comunidad o que podemos obtener de forma externa para solucionar. Ejemplo, miren, en esa comunidad de Puno, me parece que era, del reportaje de RT, percátense que necesitaban una escuela. Entonces, los psicólogos, o sea, puede que no tengan esa formación para ser docentes de escuela o que no quieran hacerlo. Entonces, la función del psicólogo social comunitario es gestionar, o sea, facilitar la solución del problema. En este caso, consiguiendo docentes de tal parte para que vayan entonces a esa comunidad. Lo mismo entonces, ¿qué tal si tenemos un ejemplo de una comunidad que tenga algún tipo de problema de violencia de género y nosotros no estamos capacitados para dar ese tipo de charlas o intervenciones? Entonces los psicólogos sociales comunitarios gestionamos para obtener un actor externo que puede ser un especialista para que vaya a la comunidad. Ojo, y aunque estos dos ejemplos parecen sencillos, tipo, bueno, voy y consigo un profesor y le llevo nomás, vamos a aprender que es un proceso complicado. Más que complicado, complejo, pero bastante entretenido. Es decir, esta va a ser una materia en donde más que leer mucha teoría, se hace. Es decir, vamos en la medida de lo posible con esta coyuntura, vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Sí, otro aspecto era, bueno, eso. Ya, mira. Entonces, esta rama tiene entonces tres postulados básicos. Y acá lo señalé también. Entonces, pongámosle como que son tres principios de la psicología social comunitaria. El primero es la autogestión, es decir, estas son las tres reglas que debemos acordarnos siempre. Que si queremos hacer psicología social comunitaria, la primera regla es autogestión, es decir, que debemos ver la forma para que la comunidad, o sea, nuestros pacientes, ellos mismos encuentren la forma de solucionar sus problemas. Porque miren, una cosa es, imaginen que tenemos una comunidad que no tiene comida y nosotros vamos, imaginen que tenemos recursos y le regalamos comida. Eso no hace la psicología social comunitaria porque va en contra de su principio uno. Es decir, que cuando le damos
la solución a las personas sin que ellos participen, o sea, sin que ellos se autogestionen, el problema es que esa acción no se sostiene. Es por eso entonces que el primer principio es la autogestión, o sea que debemos hacer que la gente sea partícipe del proyecto o de las intervenciones para que se pueda resolver eso. Porque entonces cuando nosotros salimos de la comunidad, ellos ya están entrenados en la forma de autogestionar, no solo un problema en específico, sino en general. El segundo, miren, dice que no debemos olvidar que el centro del poder siempre cae en la comunidad. Es decir, o sea, que sí o sí debemos hacer que la gente concientice su necesidad, porque les hablo de frente. Hay muchas comunidades que no son conscientes de que tienen tal problema, porque ven que el ser humano tiene muchas cosas positivas y entre ellas es que se adapta a un montón de cosas. Y hay veces que el ser humano se ha adaptado a condiciones demasiado deplorables y ya considera que son normales. Y esto podemos ver en todo momento, como la invisibilización de la corrupción, la invisibilización de la mentira, de la pobreza, de un montón de cosas. Entonces quiere decir que nuestros pacientes de por sí, muchos de ellos, no ven el problema. Entonces el principio 2 nos dice, recuerde, el poder siempre cae en la comunidad. En otras palabras, tienen que sí o sí concientizarle al sujeto para que se dé cuenta cuál es su problema. En este punto les pongo una especie de paralelismo. En un semestre pasado, nosotros hicimos con un grupo de estudiantes también de la UAA un proyecto para ir a una comunidad, que en este caso era una educativa. Me parecía que la edad tenían entre 13 y 14 años, no recuerdo la verdad. Y la problemática que tenía esa comunidad es que tenían bullying. Y era curioso porque las mismas personas, o sea, los mismos estudiantes, no se daban cuenta que ellos hacían bullying, muchos de ellos. Entonces, el segundo principio, recuerden, consiste en que el paciente, o sea, la comunidad, debe ser consciente de que tiene un problema, porque muchas veces no se dan cuenta. Y el tercero dice que sí o sí tenemos que hacer una unión entre la teoría y la práctica. Es decir, que no basta, imaginen que vamos a un centro de reclusión femenino y les hablamos entonces de cómo debe ser el comportamiento adecuado para manejar su salud física, sino que sí o sí, no solo debemos enseñarles, sino tenemos que hacer que realicen ellos. Es decir, que nuestras acciones no son tanto de solamente dar charlas, sino empujarles para que realicen algún tipo de acción. En mi país, miren, hay un chiste que dice que si a la gente simplemente le dices qué hacer, le entra por un oído y le sale por el otro. En cambio, para que aprendan, tienes que hacer que escuchen la nueva información y que la ejecuten. Es decir, eso consiste en teoría y práctica, que no basta solamente con ir y enseñar a la gente, sino empujarle para que haga algo. Asimismo, en cambio, vamos a ver el objeto de estudio. En esta rama hay dos. El uno es la comunidad y el otro es el desarrollo comunitario. Entonces, comunidad se va a entender como cualquier grupo humano que comparten intereses entre sí, que de forma regular interactúan y que tienen algún tipo de identidad. Ejemplo, un grupo humano pueden ser los bomberos de Sajonia, la barra de Boca, puede ser entonces el club centenario o los estudiantes de psicología de la UAA, porque percátense que todos ellos entonces cumplen esas características. Son grupos humanos que se unen cada tanto, intereses en común y tienen una identidad. En cambio, el desarrollo comunitario consiste en la mejoría de sus condiciones de vida y no nos referimos solo a nivel mental, sino en general al resto de aspectos. Es decir, la psicología social comunitaria sí resuelve problemas de falta de acceso de agua, aunque no sea nuestro objeto de estudio. Miren, también es importante que sepan que cada una de las comunidades tiene líderes comunitarios, es decir, personas con quien nosotros podemos hablar para que nos dejen entrar. Es decir, pónganse entonces que nosotros queremos hacer una intervención en un barrio de Tacumbú. No es que entonces vamos con nuestros compañeros e ingresamos nomás, sino pónganse, tenemos que hablar con algún líder que puede ser el sacerdote, el presidente del barrio o alguna persona, algún compañero que viva ahí.
Es decir, líder comunitario es la persona que puede ser el vínculo para que nosotros ingresemos a la comunidad.